Muy buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Qué tal este primer sábado del año? Me alegro mucho. Confiemos en el Señor en que será un buen año, en que nosotros nos pondremos de parte de Dios y Él podrá trabajar en nosotros y con nosotros en este nuevo año. Me presento, mi nombre es David Rodríguez. Soy un hijo de Dios y hago parte del distrito de Itagüí. Trabajo allá en la iglesia Orión La Estrella como tesorero y hago parte del cuerpo de ancianos de esa iglesia. He sido llamado a estar en este lugar esta mañana, para lo cual me siento muy honrado y contento. Pero prefiero no hablar de mí, sino presentar la palabra del Señor. El tiempo es corto. Al abrirla les agradezco que nos inclinemos. Vamos a pedir la dirección divina para trazar la palabra del Señor. Mi Dios, mi Rey, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Sé, Señor, con nosotros en esta hora, que al abrir tu palabra no miren a este pobre hombre mortal, sino que tu palabra sea ensalzada y produzca en nosotros la renovación del entendimiento que necesitamos. Santo Dios, bendice a tu pueblo y visítanos para comprender tu ley y poderla grabar en nuestro corazón. Que al exaltar a Jesús en esta hora, nuestra vida pueda ser edificada sobre su roca y el pueblo esta mañana aquí reunido pueda salir alabando el nombre de Dios. Lo agradecemos y pedimos en los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir las Escrituras en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice el apóstol Pablo: lo que ustedes han recibido, manténganlo, sosténganlo. ¿Y qué es lo que hemos recibido? El apóstol sigue diciendo: ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, si alguien se presenta a la iglesia diciendo: Pablo ha escrito, contrario a lo que sigue, no le crean. ¿Y qué es lo que sigue? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Hemos comenzado un nuevo año y que no nos quepa la menor duda de que la venida del Señor se ha acercado y está muy pronto. Y Pablo está diciendo: así se aparezca un espíritu delante de la iglesia diciendo: el Señor tarda en venir, no le crean, no sean movidos de lo que ya recibieron. Y advierte: nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Y qué es apostasía? ¿A qué es lo que la iglesia se debe enfrentar antes de la venida de Cristo Jesús? ¿Qué significa la apostasía? Bueno, apostasía es, lo decíamos esta mañana, conocer la verdad, amar la verdad, predicar la verdad,
defender la verdad y luego irse a pelear en contra de la verdad. ¿Qué es apostasía? Es habiendo aceptado la verdad y recibido la verdad, irse a pelear en contra de la verdad. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde sus orígenes en el año 1860, cuando comenzaban los vientos de organización de la Iglesia, después del Gran Chasco, ha sufrido de eso. Grandes hombres se han ido de la Iglesia. ¿Saben cuál es el problema? No es que ellos se hayan ido, sino que han engañado a los hermanos de la Iglesia y se los han llevado tras de ellos. La pregunta es, ¿cómo hacerle frente a la apostasía? El objetivo del tema de esta mañana es identificar qué es apostasía, cómo se presenta en la Iglesia y, por la palabra de Dios, identificar cuál es el arma que debemos usar para hacerle frente, a fin de que no seamos engañados. Créanme, solamente hay dos bandos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Uno, los que se irán detrás de la apostasía. Dos, los fieles. ¿En qué bando estaremos? La sierva del Señor, para hacerle frente a este problema de la apostasía, recibió una visión. Ella relata en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 239. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto el vigía exclamó: iceberg a la vista. ¿Saben lo que es un iceberg? Es un témpano de hielo cuya característica primordial es ¿cuál? La mayor parte de hielo es la que no se ve, la que hace más peligroso el hielo. El Titanic fue hundido cuando rozó de costado un iceberg. Y la sierva del Señor en visión contempla un navío que atraviesa una densa neblina. Y hoy estamos en densas neblinas. Y el vigía exclama: hay un iceberg, vemos el iceberg. Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: hazle frente. ¿Parece sensatas las palabras? El Titanic se hundió. En un costado fue su abertura. ¿Y si se le hace frente? No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al del trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa, como una criatura viviente. Entonces siguió adelante su camino. Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una voz de nuestro capitán. Y las palabras eran: hazle frente. ¿A qué se enfrentaba Elena G. de White? Apostasía. ¿Alguno ha comido cornflakes de Kellogg's? Son deliciosos, ¿verdad? En el desayuno caen genial. ¿Saben quién se diseñó la receta de los cornflakes? En la agenda que recibieron esta mañana
Elena G. White escribió unas notas para el señor que ideó los cornflakes de Kellogg's, el señor John Harvey Kellogg. Él y su hermano diseñaron la receta. Quería Elena G. White a ese muchacho. Es más, de sus propios dineros sacó para ayudarle a costear sus estudios universitarios. Pero ¿saben cuál fue la tragedia del señor Kellogg's? Apostató de la verdad. Una vez crecido en su casa, alimentado en su mesa, costeando los estudios, se levantó en contra de la iglesia, diseminando teorías engañosas que le hicieron grande daño a la iglesia. ¿Saben? Por ese entonces la iglesia contaba con el mejor hospital de Estados Unidos de todos los tiempos, que se conocía, el sanatorio de Battle Creek. ¿Saben qué hizo John Harvey Kellogg? Se robó el sanatorio. Ilegalmente se lo quitó a la iglesia adventista del séptimo día. Dios tuvo que intervenir y el sanatorio fue destruido por fuego. Pero sus teorías engañosas hoy sobreviven y se conocen como el panteísmo. Teorías que toman la mente de los hermanos, los engañan y los sacan de la iglesia. La apostasía es complicada, es grave. Permítanme, mediante 3 ejemplos, este era el primero, no lo pude relatar esta mañana, pero a modo de 3 ejemplos, mirar qué es la apostasía, cómo se presenta y cómo hacerle frente. Primer caso, la apostasía nace en un ser creado por Dios majestuoso y bello y perfecto, un ángel de luz. Ezequiel capítulo 28 nos muestra cuál es la causa en esta apostasía. Ezequiel capítulo 28 y versículo 12, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onís, de zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector. Este verso me revela la tarea de este ser. Era un querubín. Los querubines en la tienda del santuario, ¿en dónde estaban? En el arca del propiciatorio. Sus alas cubrían sus ojos y sus pies, pero su vista nunca se apartaba de algo que había debajo de ellos, que estaba dentro del arca. ¿Qué cosa? La ley de Dios. Su función, la función de un querubín era ¿qué? Proteger. ¿Qué cosa? La ley. En otras palabras, la función de un querubín es la de velar porque la ordenanza divina se lleve a cabo a la perfección. Ellos reciben directamente de Dios y son los encargados de que toda la hueste angélica comprenda la voz de Dios y la ejecute. ¿Son querubines los que visitan al ser humano? Sí, son querubines. Y se presentan. Una vez se presentó, estaba Daniel muy turbado, no entendía la visión, y se puso a orar: Señor, no entiendo. Y antes de que terminara de decir amén, un querubín a su lado. He venido a enseñarte cómo es. Esa es su función, proteger la autoridad divina. Son poderosos. ¿Era poderoso Lucifer? Sí. Un príncipe del cielo. En línea de mando era el cuarto. Pero mire el desenlace.
Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. ¿Qué son piedras de fuego? ¿Qué es una piedra en la Biblia? La Escritura, ¿recuerdan cuando el Señor habla con Pedro y le dice, tú eres Pedro, Petros, piedrecilla chiquita? En otras palabras, tú eres arena. Eso es Petros. Eres una arena y quien construye sobre la arena, ¿qué pasa? Se cae la edificación, ¿cierto o falso? Pero yo soy roca, así debe entenderse el texto. Y sobre esta roca, Cristo Jesús, ¿qué pasa? Edificaré mi iglesia. La principal piedra del ángulo, dice, ha sido desechada por los edificadores. Pero es sobre esa roca que se edifica la iglesia. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús es la roca. ¿Moisés golpeó la roca? ¿A quién simbolizaba? Había una imagen que se erigió en la llanura de Dura, la estatua de Nabucodonosor. ¿Y en dónde dio la roca? En los pies. ¿Qué significa? ¿Quién ha de venir? Cristo Jesús. ¿Quién vino? Perdón, porque eso ya fue cumplido. Cristo Jesús. Así que, ¿quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Cristo. Pero como dice piedras, ¿a quiénes se refiere? A la divinidad. Piedras, y el salmista dice, Dios es fuego consumidor. Las piedras de fuego hacen referencia a la divinidad. Y el pasaje lo que me está mostrando es, en medio de las piedras de fuego, tú te paseabas. En otras palabras, conocías los requerimientos divinos cara a cara, te eran presentados. Se relacionaba con Dios, tenía relación íntima con Cristo Jesús, conocía el Santo Espíritu. Las órdenes las recibía directamente de ellos. ¿Conocía la verdad? Sí. Su deber, su trabajo, proteger la verdad. Pero el versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Por qué pecó? Porque fue lleno de iniquidad. ¿Por qué fue lleno de iniquidad? Por sus contrataciones. ¿Qué es eso de contrataciones? La palabra hebrea ahí es la teká, pero no me gusta cómo suena, me gusta lo que significa. Permítame, se los leo para no perder el hilo del significado. Dice, contrataciones. Significa que utilizó su influencia de manera hipócrita para ganarse la confianza de los ángeles que luego puso a pelear contra Dios. ¿Qué es una contratación? Se ganó la influencia de los ángeles, luego de que se ganó la influencia de los ángeles, puso a esos ángeles ¿a qué? A pelear en contra de Dios. ¿Es apostasía? ¿Tenía que defender la verdad? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Conocía la verdad? Sí, perfectamente, claramente. ¿Se relacionaba con la verdad? La verdad no es una teoría, es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Se relacionó él con la verdad? ¿Defendió la verdad? No lo ha hecho. Nunca lo hará. Eso se llama apostasía. ¿Dónde nació la apostasía? En el cielo. ¿En quién nació? En un príncipe del cielo. Segundo caso bíblico. Abramos por favor el segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Y el contexto para llegar al capítulo 24 es el siguiente. De los reyes malos que hubo en la tierra de Israel, se levantó uno, Acab.
malo con ganas. Su esposa Jezabel, malísima. Tan malos son que son tomados como ejemplos en el Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Dios levanta un hombre, a Jehú, y le dice, mira, hay que exterminar la casa de Acab, porque su descendencia es mala. Y Jehú comienza a hacer el trabajo. Quedaba uno, Ocosías, en línea de sucesión de Acab, y Ocosías muere terriblemente. Cuando la mamá de Ocosías se da cuenta que el rey es muerto, que su hijo es muerto, elimina la línea de sucesión del rey de ahí hacia adelante. Acabó con todos. Su propósito era quedar ella en el trono. Es decir, mató a sus propios nietos. Era una mujer perversa. Pero ella se instauró en el trono. Un sacerdote llamado Joiada se da cuenta de lo que está ocurriendo y toma un descendiente del rey Ocosías y lo protege. Se llamaba Joás. Y lo esconde en su casa. Y Jocabed, su esposa, le enseña la ley de Dios a Joás. Ahí llegamos a 2 de Crónicas, capítulo 24. Joiada, sacerdote, ha escondido a Joás de Atalía. Versículo 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Y 40 años. ¿Qué pasó? Viene Joiada, toma al rey, al niño rey, lo lleva al templo y lo presenta como rey. Atalía grita traición y los guardias la toman a ella y la ejecutan. Entonces, estamos en el capítulo 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo lo recto Joás ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. La palabra del Señor me muestra que, si siguen leyendo, se hizo gran reforma en el pueblo de Israel. El templo que estaba destruido fue reedificado. Los altares de acera, los ídolos fueron derribados. El servicio del tabernáculo fue restituido. ¿Conocía Joás la verdad? ¿Predicaba la verdad? ¿Defendía la verdad? Sí lo hizo. Pero la historia cambia. Versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, y para con Dios, y para con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. ¿Qué significa que los haya escuchado? Significa que el rey, que una vez escuchaba la Torá, que una vez escuchaba los libros de Moisés, el consejo de los profetas, dejó de escuchar la voz de Dios. Y ahora pasó a escuchar la voz de ¿quiénes? De los príncipes del pueblo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cuál es la consecuencia de escuchar no la voz de Dios, sino la voz de los hombres? Siguiente versículo. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. ¿Cómo se llama eso? Apostasía. Conoció la verdad y se apartó de la verdad. Eso es apostasía. ¿Cuál es la consecuencia de la apostasía? Y les envió profetas, versículo 19, 2 de Crónicas 24, 19. Y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios
vino sobre Zacarías, hijo de ¿quién? De Joiada. ¿Quién era Zacarías? Hermano de Joás. De 0 años a recién nacido, fue llevado Joás a la casa de Joiada para esconderlo. ¿Creció con Zacarías? Sí. Era su hermano. Era hijo de Joiada. Pero mire lo que pasa. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey de Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¡Qué gran apostasía! Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y Jehová lo demande. ¿No es eso apostasía? Ni aún, la apostasía enceguece tanto que aún quienes tienen el veneno de la apostasía son capaces de sacrificar a su propia sangre. Y la iglesia enfrenta eso. Si seguimos mirando la historia, Joás, en el versículo 23 dice que murió porque conspiraron contra él y murió en su cama. Moabitas le vinieron a herir en su propia cama y a consecuencia no fue sepultado en el sepulcro de los reyes, por cuanto no hizo bien para con Dios, ni para con su casa, ni para con su pueblo. Joiada no era rey y fue sepultado en el sepulcro de los reyes. Por haber hecho bien, dice la Escritura, para con Dios, para con su casa y para con su pueblo. Eso es apostasía. Conocer la verdad y pelear luego en contra de la verdad. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios. Dice la Escritura, presenta la Escritura de manera clara y enfática, que en el momento adecuado, hay una profecía de tiempo que da Apocalipsis capítulo 12, en el momento indicado debía nacer la iglesia adventista del séptimo día. En el lugar correcto, la iglesia de Dios, por la persecución que se vivía en Europa, fue desplazada y trasladada, dice Apocalipsis capítulo 12, al desierto, a una tierra que era desolada, que no se conocía. Así nace Estados Unidos de Norteamérica. En 1776 se da la Carta de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. 1776. En 1844 hay un despertar religioso donde todo Norteamérica cree que Jesús viene por segunda vez. Nosotros nacemos en esa fecha. Después de los 1260 días. Somos un pueblo identificado en las Escrituras que debían nacer en un lugar específico, en un momento específico. Eso es la iglesia adventista del séptimo día. Y no solamente eso. También dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, como tercera característica, guardan los mandamientos de Dios. Somos únicos en este planeta Tierra que nacen después de 1796, que nacen en Norteamérica y que guardan los mandamientos de Dios. Somos únicos. Este es el pueblo de Dios. ¿Saben una cosa? Después de Apocalipsis capítulo 3 se presenta la iglesia de la Odisea, es la iglesia adventista del séptimo día. Eso no se le da a nadie más. Si usted investiga la historia, los testigos de Jehová, los mormones, son disidencia de la iglesia adventista del séptimo día. Si usted investiga la historia. Pero la iglesia adventista del séptimo día crece doctrinalmente, tiene base sólida
doctrinalmente. Si usted no sabe por qué es adventista del séptimo día y por qué no es testigo de Jehová o pentecostal o carismático, acérquese a este servidor. Hay evidencia clara para ser adventista del séptimo día en las Escrituras. Y cuarto, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que ese pueblo especial tendría el testimonio de Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice que el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de profecía. ¿Qué quiere decir eso? Que en Norteamérica, después de 1844, nacería un pueblo que guardaría los mandamientos de Dios y tendría un profeta verdadero en sus orígenes. Somos el pueblo adventista del séptimo día. Somos el pueblo adventista del séptimo día. Permítame un caso más. Números, por falta de tiempo, les voy a relatar lo que ocurre. Números capítulo 16. Presenta la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Hombres, de hecho era primo de Moisés, Coré. Pero ¿saben una cosa? Se llenó de orgullo y él quería el sacerdocio arónico para sí mismo y la gobernación de Israel quitársela a Moisés y obtenerla a él. Es tan grave lo que describe en Números capítulo 16, es tan grave. Ustedes recuerdan que cuando Dios llama al pueblo al monte Sinaí, llama a unos varones a que cenen delante de Dios y hay un gran banquete y que el cielo era como de zafiro puro y subieron los ancianos del pueblo de Israel junto con Moisés y Aarón y dice las Escrituras, vieron a Dios y comieron con él. ¿Saben quién iba ahí? Coré estaba en esa lista. Conoció a Dios, le vio. Dice la Escritura, vieron su gloria. ¿Qué es gloria en la Biblia? ¿Qué es gloria en la Biblia? Cada vez que las Escrituras mencionan la palabra gloria, hacen referencia a una sola cosa: la ley de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el cielo anuncia, la hora es una. Un día emite palabra, otro día. Y si usted sigue leyendo, el texto bíblico solamente habla de una cosa: los mandamientos de Dios son puros, rectos, alegran el corazón. Todo el pasaje solamente habla de, el capítulo, el Salmo 19, habla de una sola cosa: la ley de Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué ha llegado? ¿Y en base de qué es el juicio? De la ley. Cada vez que en la Biblia menciona la palabra gloria, está haciendo referencia a la ley de Dios. Si dice que ellos vieron la gloria de Dios, está haciendo referencia a que ellos comprendieron a cabalidad, como Lucifer en el cielo, la ley. Su deber como príncipes de Israel era proteger el cumplimiento de esa ley. Pero Números capítulo 16 dice que él, Datán y Abirán y 250 príncipes, léanlo, se levantaron en contra del sacerdocio de Moisés. Apostasía. ¿Conocían la verdad? Sí. ¿La defendían? Sí. ¿Se volvieron en contra de ella? Sí. ¿Por qué lo hicieron? Eso es apostasía. Ahora permítame, estoy luchando contra ese reloj, hermanos, desde que me monté aquí. Esta mañana corrí como no tienen idea. Y parece que hoy, ahora me está pasando lo mismo. Permítame, la sierva del Señor presenta esta nota. En la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el orgullo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. ¿Tiene una historia algo que ver con la otra? Sí.
Patriarcas y Profetas, página 377, la rebelión de Coré. En la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. ¿Está claro el pasaje? Apostasía. Miren esta cita. La siguiente página dice lo siguiente: Coré no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de parte de Dios. Coré no hubiera tomado el camino que tomó si hubiese sabido que las órdenes venían de parte de Dios. ¿Lo sabía? No lo sabía. Pero preste atención, sigue diciendo, pero podía haberlo sabido. ¿Sí me entienden? No lo sabía, pero no porque le hubiese negado la luz, sino porque él rechazó la luz. Dice, Dios había dado evidencia abrumadora de que dirigía a Israel, pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más maravillosas de su poder no bastaban ya para convencerlos. ¿Qué es lo que pasó en la vida de Coré? Una vez tras vez Dios mandaba mensajes a través de Moisés y de Aarón para comunicarlos al pueblo. Y ellos, por su orgullo, porque no eran ellos los que gobernaban, rechazaban la luz. A tal punto que cuando se erigió el sacerdocio arónico, rechazaron por completo la luz de Dios. Y quisieron ellos ser honrados con el ministerio arónico. A tal punto, ¿saben qué buscaba Coré, Datán y Abirán? No solamente el sacerdocio arónico, quitarle la cabeza a Moisés y gobernar el pueblo. Esta mañana con los ancianos leíamos el pasaje donde estaban tan ciegos que pretendían y presentaban al pueblo, se presentaban delante del pueblo diciendo, esta rebelión es un mandato divino. Eso es apostasía. La apostasía se presenta dentro de la iglesia con credenciales aparentemente divinas. Por eso Pablo dice, no os conturbéis de el modo de pensar. Así se aparezca un espíritu o por carta como si nosotros mismos lo hubiésemos firmado, en que la venida de Cristo Jesús está cerca. ¿Saben ustedes cómo se desarrolla la apostasía? Permítanme leerles Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Dónde comienza la apostasía? Repito, una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los espíritus, en los testimonios del Espíritu de Dios. Esto, libros rojitos, son los que ella llama el testimonio del Espíritu de Dios. Eso es el espíritu de profecía. ¿Por dónde comienza la apostasía, en la iglesia adventista? Desechando los escritos de Elena G. de White. Eso es apostasía. Hoy hay pastores dentro de nuestra iglesia que vienen a traer mensajes, a decir, Biblia sola, por favor. Aquí no abrimos Elena G. de White. Eso es apostasía. Yo les pregunto, ¿tiene lógica que Dios mande un profeta a su pueblo para que el pueblo deseche la voz del profeta? ¿Hay lógica en eso? ¿Para qué Dios manda un profeta? Para que se escuche la voz del profeta. ¿Es Elena G. de White profeta de Dios? ¿Sí o no? Sí lo es. ¿Saben? Si Elena G. de White o el don profético en ella no se hubiese manifestado,
la Iglesia Adventista del Séptimo Día no sería lo que es, ni tendría la profundidad de mensaje que tiene. Es gracias a esos libros. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 54. ¿Cuál es el último engaño de Satanás? Que nadie le crea a la viejita. La pregunta es, ¿usted estudia el don profético? ¿Cómo comienza la apostasía? Desechando esto. ¿Se dan cuenta que podemos ser movidos de nuestra manera de pensar y caer en la apostasía porque no estudiamos el don profético? ¿Es un peligro latente? Sí. Sí, es que eso nos está pasando. Vea, en Estados Unidos, una universidad está promoviendo la evolución como ciencia de estudio verdadera. Eso nos está pasando. Cada vez los congresos de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día son más atacados por doctrinas que pensábamos que no íbamos a discutir. ¿Por qué? Porque estamos desechando la voz del don profético. Qué pena, pero así es. Pastores se están levantando en medio de nuestros sermones a decir, no más Elena G. White, no es necesario. Qué pena, eso es apostasía. ¿Cuál es la autoridad? O sea que sí, vea, si yo vengo con saco, con corbata, ¿esa es mi autoridad? Si yo no traigo corbata, ¿me quita la autoridad? ¿Cuál es la autoridad? Así ha dicho Jehová. La palabra de Dios es la autoridad de todo predicador. Si no la tiene, no tiene autoridad. ¿Elena G. White tenía autoridad como profeta? ¿De quién la recibió? Primera de Pedro 1 dice, porque toda profecía es de origen divino, es inspirada por Dios. Así que si ella es profeta, ¿en quién radica su autoridad? En Dios, en el Santo Espíritu. ¿Tiene la misma autoridad de Juan el Bautista? ¿Elena G. White? ¿De Elías? Sí. Permítame, hay dos órdenes en este libro sagrado. En la Biblia hay dos niveles de don profético. Uno es el profeta que es considerado no canónico. ¿No qué? No canónico. Es decir, sus experiencias no se encuentran registradas en este libro por su propia mano. Por ejemplo, el Tisbita. ¿Elías Tisbita escribió un libro? No. ¿Pero era profeta? Sí. ¿El Bautista escribió algo? No. Juan el Bautista no escribió nada y Jesús dijo, sin embargo, es el mayor de todos los profetas. Así que la autoridad del profeta no radica en que se haya escrito algo aquí de él, sino en quién, en el Espíritu Santo. Pero hay profetas canónicos. ¿Moisés fue un profeta? ¿Escribió algo? Sí. Entonces hay profetas canónicos y no canónicos. ¿Elena G. White tiene escrito algo aquí? No. ¿Pero tiene autoridad? Sí. Entonces, ¿qué nivel tiene un profeta no canónico? Pero tiene autoridad. Dios ha instaurado a ella, la puso para dejar unos testimonios claros. ¿Cómo se explica que hoy la ciencia... Vea, ¿saben qué me pasa a mí? No los había visto. Leyendo El deseado de todas las gentes, se describe cómo Jesús, estando en Galilea, tiene que ir hacia Naín, porque hay una mujer que ha perdido a su hijo. ¿Recuerdan el episodio? Y va a resucitar a su hijo. ¿Saben cuántos kilómetros hay desde Galilea hasta Naín? Lean El deseado de todas las gentes. Y se quedan con la boca abierta. 30 kilómetros.
Lo dice la viejita. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué autoridad debe tener uno para saber esos pormenores? Inspiración divina. El libro El deseo de todas las gentes ha sido puesto para que sea estudiado por gente rabínica. La conclusión de ello, gente judía, de origen judío, nacidos allá, estudiados allá, en otras palabras, bajo los pies de Gamaliel. Y cuando lo estudian, ¿saben cuál es el concepto que dan? Dicen, este libro tuvo que haberlo escrito alguien de nosotros. Se quedan chasqueados cuando se dan cuenta que primero fue una mujer, segundo no alcanzó nivel de escolaridad superior al segundo año, y tercero nunca visitó Israel. ¿De quién proviene eso? Dios ha dado, y eso solamente son pormenores. Ahora si tomamos textos difíciles de la Biblia y miramos cómo ella los desarrolla, cómo los toca. Muchos se ponen a pelear, es que este texto no es de aquí, este fue añadido. El consejo ¿es autorizada la voz de Elena G. de White como profeta? Sí. Si ella utiliza el texto bíblico, le está dando el respaldo de parte de Dios. ¿Me entienden el principio? Así que si usted tiene dudas con un texto bíblico, pregunte qué hizo ella con ese texto bíblico, cómo lo presentó. Ese es el principio. Vamos a cerrar con lo siguiente. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Nosotros comprendemos y admiramos a personas ilustres dentro de nuestra iglesia por su teología, pero la sierva del Señor me advierte que la apostasía viene porque esas estrellas que admiramos se van a apagar de pronto en las tinieblas. Y el peligro es seguir a esas estrellas. Yo me deleito cada vez que escucho un sermón del pastor Esteban Bor. Me siento contento y aprendo muchísimo. Pero ¿soy yo llamado acaso a escuchar la voz de Esteban Bor y desechar lo que dice la Escritura? De ninguna manera. Muchos pensamos que por hacer el folleto de escuela sabática ya le hicimos. Y nos estamos alimentando de comentarios de otros hombres. Su deber es estudiar directamente la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque muchas estrellas que hoy admiramos por su brillo se apagarán en tinieblas. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de la ley dominical, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y sin embargo Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Lo dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 440. ¿Sabe lo que me está diciendo ahí? Hay pastores que van a ser eliminados de la iglesia adventista del séptimo día. Pero no se preocupen, Dios va a levantar un ministerio puro y santificado, preparado para la lluvia tardía. No se preocupen por eso. ¿Su deber cuál es? ¿Seguir lo que dice el pastor? Si el pastor es eliminado, usted y le sigue, usted va a ir detrás del pastor. Su deber es aceptar lo que dice la Biblia. Directamente, estudie la Biblia. Es su única arma de defensa frente a la apostasía. Dios pondrá todo en orden. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el pueblo seguro, hasta el puerto seguro, el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. ¿Saben qué es apostasía? Permítame, me voy a tomar un minuto para explicar esto.
Muchos se están levantando dentro de la iglesia adventista para decir, hay que salirnos de la iglesia adventista del séptimo día porque ha caído. Muchos se levantan con cara de hacer gran reforma dentro de la iglesia adventista del séptimo día para sacar a los miembros de la iglesia. ¿Aprueba eso la Biblia? Saben ustedes que entre Apocalipsis capítulo 3, la Odisea, y Apocalipsis capítulo 14, los 144,000, ¿no se levanta ningún pueblo diferente? La Odisea llega hasta allá. O muéstremelo con su Biblia. No hay movimiento alterno ni paralelo a la iglesia adventista del séptimo día. Mire lo que dice la sierva del Señor. Muchos se levantan y dicen, es que antes de que venga Cristo Jesús, la organización de la iglesia adventista va a caer. ¿Sabe usted lo que dice el don profético? Muchos piensan que la organización va a caer. ¿Lo piensan? Escuchen. Se me ha instruido para que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Señor y en el consejo de su Espíritu hasta el fin del tiempo. ¿Está claro? Mensajes Selectos, tomo 2, página 458. Y esto sí no lo dicen. Hermanos, ¿qué es apostasía? Apostasía es Dios levantar su iglesia, una iglesia verdadera, en tiempo, en espacio, en doctrina, con don profético, con luz. Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día. Apostasía es que usted haya recibido la verdad y se aparte de ella. La única herramienta que Dios nos da para hacerle frente a la apostasía, ¿sabe cómo se llama? Las Escrituras. Solo los que hayan conflicto de los siglos, ¿cuántos tienen el conflicto de los siglos en su casa? Hay un capítulo que se llama Nuestra única salvaguardia. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Nuestra única salvaguardia. Ese capítulo presenta lo que ha de ser su defensa contra dos cosas: los ataques externos y los ataques internos. Los ataques externos es el dragón, la bestia y el falso profeta, de Apocalipsis capítulo 13. Pero los ataques internos también se les tiene que presentar defensa. ¿Saben cuál es la única arma autorizada para que usted se defienda? La Escritura. Eso lo dice Nuestra única salvaguardia. Busque ese capítulo, estúdielo en su casa. Dice ese capítulo 54, dice: solo los que hayan fortalecido su fe con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. ¿Quiénes? Los que hayan fortalecido su fe con las verdades de la Biblia. Alabado sea el nombre de Dios. Somos un pueblo especial. Tenemos un don profético que nos da luz. Esta mañana les hacía la pregunta y se las quiero hacer. El santo y seña del reformado era sola Escritura. ¿Cierto? Martín Lutero no aceptaba nada que no viniera de la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Hoy nuestro santo y seña como pueblo adventista del séptimo día, ¿saben cuál es? Sola Escritura y don profético. Dios no levanta un profeta para que su iglesia le cierre los ojos a la voz de ese profeta. Si es profeta, hay que hacerle caso. Es profeta de Dios. Permítame terminar. Dos textos bíblicos y terminamos. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 23, nos demuestra de qué manera nacemos de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos
no de simiente corruptible, sino ¿qué cosa? Incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Cómo usted renace día a día? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. ¿Hoy ya naciste? ¿Saben una cosa? Y esa es mi crítica constructiva para todos nosotros. Pensamos que por ser adventistas del séptimo día y venir a la casa de adoración en día de sábado, nos somos excusados de no entrar a comunión con Dios en día de sábado. Antes de venir a la casa de Dios, ¿usted tuvo audiencia con el rey? ¿Estudió las escrituras? Si no lo hizo, ¿qué defensa tiene hoy en contra del mal? Somos llamados a estudiar. ¿Saben cómo se nos conocía antiguamente? El pueblo del libro. ¿Saben por qué? No era porque lo llevábamos todos los sábados a la iglesia. Era porque lo llevábamos al mercado, al trabajo, a la cita odontológica. Siempre teníamos la Biblia debajo del brazo. Ojalá pudiésemos recuperar eso. Último texto bíblico. Daniel capítulo 12, versículo 3, la palabra del Señor me presenta un llamado especial para la iglesia adventista del séptimo día. Vivimos en momentos donde las tinieblas circundan la tierra, pero la palabra del Señor promete, desafiando al imperio del mal, desafiando a Satanás. Daniel expresa en el capítulo 12, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que está diciendo Daniel es, en el día las estrellas no se ven, porque es de día. Pero cuando cae la noche y la gente necesita de luz, porque hay tinieblas espirituales, ahí están los hijos de Dios, que dan su brillo, su luz, para que los demás puedan ser conducidos a los pies del Salvador. ¿A usted no le gustaría ser una estrella de Dios? Las estrellas de Dios no apostatan de la verdad. Dios quiere, hermanos, que como pueblo adventista del séptimo día nos identifiquemos con la iglesia adventista. Sintámonos honorablemente orgullosos de ser adventistas. A veces nos dicen Elena G. White, y es como si nos hubieran dado con un garrote. No. Fue levantada por Dios. Y su testimonio es fiel y verdadero. ¿O acaso ella no va a entrar dentro de los redimidos? Dios bendiga a su pueblo, proteja a su pueblo e instruya a su pueblo para que todos los días hagan de este libro su especial tesoro y podamos estudiarlo para avanzar todos juntos a la Canaán celestial. De otra manera, será imposible, hermanos. El Señor les acompañe en este sábado. Recuerden estudiar el capítulo 54 del libro El conflicto de los siglos. El Señor les bendiga.